Si Él hubiera llevado a cabo juicios contra ellos y no contra sus ídolos, nos hubiera bastado. Si Él hubiera destruido a sus ídolos y no hubiera golpeado a su primogénito, nos hubiera bastado. Y si Él hubiera herido a su primogénito y no nos hubiera dado su riqueza, nos hubiera bastado. Y si Él nos hubiera dado su riqueza y no hubiera dividido el mar en dos para que nosotros crucemos en tierra seca, nos habría bastado. Y si Él hubiera dividido el mar en dos para que cruzáramos en tierra seca y no nos hubiera llevado a través de Él en tierra firme, nos hubiera bastado. Y si Él nos hubiera llevado a través del mar en tierra firme y no hubiera ahogado a nuestros opresores y a nuestros enemigos en el mar, nos hubiera bastado. Y si Él hubiera ahogado a nuestros opresores en el mar y no hubiera suplido nuestras necesidades en el desierto durante 40 años, nos hubiera bastado. Y si Él hubiera suplido nuestras necesidades en el desierto durante 40 años y no nos hubiera dado el maná, nos hubiera bastado. Y si Él nos hubiera dado el maná y no nos hubiera dado el Shabbat, nos hubiera bastado. Y si Él nos hubiera dado el Shabbat y no nos hubiera traído ante el monte Sinaí, nos hubiera bastado. Y si Él nos hubiera traído al monte Sinaí y no nos hubiera dado su Torá, nos hubiera bastado. Y si Él no nos hubiera dado la Torá y no nos hubiera traído a la tierra de Israel, nos hubiera bastado. Y si Él nos hubiera traído a la tierra de Israel y no hubiera construido ningún Mishkan ni ningún templo, nos hubiera bastado. Y si Él nos hubiera construido un templo y no hubiera enviado a su Hijo para morir por nosotros, nos hubiera bastado. Y si Él nos envió a su Hijo para morir por nosotros y Él no hubiera resucitado, tal vez nos hubiera bastado. Y si Él no hubiera resucitado y ascendido a los cielos para darnos el perdón de todos nuestros pecados, nos hubiera bastado. Pero nos perdonaste, pero nos libertaste, pero nos diste hoy la libertad que nuestra